Buenos días, hoy con nuestro devocional diario. Mi nombre es Darío Quintana, permítame compartir con usted la palabra del Señor. Hoy lunes, empezando la semana laboral con la gracia y el favor de Dios. No salga de casa sin levantar sus manos, orar a Dios, pedirle su gracia y su favor, su cuidado para usted y para su familia. Y por supuesto, nada mejor que escuchando la palabra de Dios. Voy a leer el día de hoy Mateo, el capítulo 18, versículo 1. ¿Quién es el mayor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y que cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. En primer lugar, dependiendo de la cultura en donde nos desarrollamos, consideramos a los niños como algo inferior, pues ellos no pueden hacer las cosas que hace un adulto, no puede ganarse el sustento diario, muchas veces no pueden dependerse por sí mismo, entonces no se puede confiar en ellos para que asuman responsabilidades o guíen a otros. Y es muy probable que los discípulos estén pensando en esto con respecto a que se necesita a alguien muy experto, muy conocedor, para poder ser el que guía a la gente en el reino de los cielos. Y por eso vinieron al Señor Jesús diciéndole: Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La respuesta del Señor Jesús, como siempre, es magistral. Trató de hacerlo muy real para que se les quede en la memoria a los discípulos. Y entonces llamó Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dice: Cualquiera que se humille como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Es decir, les dice a sus discípulos: ustedes tienen la opción, seguir actuando, pensando como adultos o poder ser como un niño. Por eso les dice a cualquiera que se humille, les dice: ustedes tienen la opción, ustedes pueden decidir seguir pensando o actuando o viviendo como siempre, o también tienen la opción de poder ser humilde o humillarse como este niño. Quizás el Señor quiso decirles algo que es sumamente importante en la naturaleza de un niño: su dependencia para con sus padres. Un niño depende para todo con respecto a sus padres. Y Dios está diciéndoles aquí a sus discípulos: ustedes tienen que estar dispuestos a depender completamente de su Padre Celestial, de Dios. De esa manera se van a asegurar de que ustedes acudan al Señor frente a cualquier situación que se le presente. Y esta naturaleza no la debemos perder. Si bien es cierto, vamos creciendo como adultos y aprendiendo cosas a medida que avanzamos en nuestras vidas y mayormente en el servicio a Dios, vamos aprendiendo, nos vamos capacitando, nos vamos entrenando, conociendo la palabra del Señor, y a veces cuando ya estamos avanzando y creciendo y hemos visto la mano de Dios, como que ya pensamos que dependemos de nosotros mismos y olvidamos nuestra dependencia de Dios, porque se corre el riesgo de ya no acudir a Dios para preguntar sobre nuestras vidas, sobre lo que estamos haciendo, sobre nuestros ministerios. Corremos el riesgo de dejar de orar, corremos el riesgo de dejar de leer la palabra del Señor y entonces comenzar a depender de lo que nosotros sabemos o de nosotros mismos sin acudir a Dios. Olvidamos de nuestra dependencia
de Dios. Y esto tenía en mente el Señor Jesucristo para decirle a sus discípulos: si ustedes no se humillan como este niño, o sea, no son capaces de mostrar siempre su dependencia de Dios, entonces ustedes no pueden ser los mayores en el reino de los cielos. Este es un mensaje para aquellos que dirigen la iglesia, que han sido llamados por Dios a ejercer un ministerio de gobierno en la iglesia como pastores, maestros, profetas o apóstoles, o los ministerios que el Señor ha dejado, porque a medida que va pasando el tiempo, como que nos olvidamos de nuestra dependencia de Dios. Las personas que recién empiezan en el ministerio, las personas que recién empiezan en su servicio a Dios, vaya, cómo tienen dependencia de Dios, oran al Señor para cualquier cosa, para ir a predicar. Es común en las personas que están empezando la obra del Señor con mucho temor, pasan toda la semana orando para ver cuál es la palabra que van a darle a la iglesia o a los creyentes que está dirigiendo, y eso pues sencillamente se va olvidando con el paso del tiempo. Ya los creyentes nos consideramos ya que sabemos lo suficiente y ya no tenemos esa dependencia de Dios, y esto es lo que significa volverse como un niño, porque este fue el mensaje que el Señor Jesús le dio a sus discípulos y a través de ellos a todos nosotros. Así que yo tengo que hacerle hasta aquí una pregunta: ¿usted todavía tiene dependencia de Dios? ¿Depende del Señor en todas sus decisiones? ¿Depende de Dios para cuando tiene que hacer algo, o en predicar o enseñar, o incluso cuando tiene que hacer negocios o cuando tiene que tomar una decisión importante en su vida? Los jóvenes que un día tienen que formar su familia, con quién están enamorando, le preguntan a Dios en esa dependencia del Señor: Dios mío, ¿es esto lo correcto que estoy haciendo? ¿Es por aquí por donde tú quieres que yo vaya? Y eso nos hace grandes en el reino de los cielos. Entonces, la grandeza no consiste en el hecho de ser muy hábil en hacer las cosas. La grandeza no consiste en el hecho de saber más o de la autoridad que yo tengo, o el respeto que tienen las personas por mí, o la jerarquía que yo he alcanzado dentro de mi organización o mi denominación. Ahora ya soy supervisor, ahora ya soy pastor principal, qué sé yo, cómo pueden manejar sus vidas. Es decir, no, nosotros necesitamos mantener nuestra humildad y nuestra sencillez como la de un niño. Esto es lo que el Señor Jesús fue lo que dijo a través de sus discípulos: si ustedes no son capaces de humillarse como un niño, entonces ustedes no pueden esperar grandeza en el reino de los cielos. Solo son grandes en el reino de los cielos aquellos que son capaces de ser como un niño. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo está viviendo su vida como hijo de Dios, como hija de Dios? ¿Tiene dependencia de su Padre? ¿Hay dependencia de Dios todavía? Si eso está ocurriendo, felicitaciones. Si no, es el día en el cual el Señor habla contigo, habla con usted, mi hermano, para decirte: no te olvides de mi dependencia de mí. Dependencia de Dios hace que seamos grandes en el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar hasta aquí con este devocional. Que la gracia y el favor de Dios siempre sea con vosotros. Que Dios les bendiga.